Sin lugar a dudas, hace unos días yo les preguntaba si habíamos tenido la oportunidad de hacer un balance de lo que fue el año 2024 y preguntarnos quiénes habían sido las personas más influyentes durante ese año en todo lo que pasó en nuestro proceso de formación. Muchos después me escribieron y me contaron que Jesús había sido una persona que había marcado su vida de una manera muy especial. Sus enseñanzas, la forma como llegaba a nuestra vida, la forma como la santificaba. Cuando nosotros nos ponemos en la tarea de leer la palabra de Dios, de hacer la lectura continua de esa palabra de Dios o de participar de la Eucaristía, venir, comulgar, escuchar la reflexión del sacerdote, sin duda alguna que buscamos elementos que propicien justamente ese proceso de crecimiento espiritual. Y así como el sacerdote se levanta, proclama el Evangelio y después del Evangelio pronuncia la homilía, que es lo que nos va a ayudar como a desmenuzar y a comprender muchísimo mejor lo que la palabra de Dios nos dijo. Esa experiencia ya la había hecho Jesús, precisamente con sus conciudadanos. Dice el texto del Evangelio de hoy que Jesús se puso en pie, le pasaron el texto del libro del profeta Isaías y leyó ese texto que dice precisamente: el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Después de cerrar el rollo del profeta Isaías, Jesús dice con mucha claridad y contundencia: ese texto que ustedes acaban de escuchar se cumple hoy en mí. Y resulta interesante que Jesús se lo apropie, primero porque ciertamente le pertenece. Isaías 700 años antes ya había profetizado la venida de Jesús, la misión de Jesús, el padecimiento de Jesús, el consuelo de Jesús, la santificación de Jesús a todo su pueblo. Pero también es necesario que nosotros revisemos que cuando Jesús enseña para la vida entera y no solamente para aspectos en los cuales nosotros quisiéramos que Él tocara, pero que dejara a otros ciertamente intocables. A veces pensamos que esas enseñanzas de Jesús suelen ser tan contundentes que tocan de una manera sustancial nuestra existencia, nos cuestionan, nos ponen en crisis, incluso nos hacen replantearnos en muchas oportunidades si la forma como estamos viviendo la vida es la forma correcta o si definitivamente tenemos que darle un giro importante. Cuando nosotros encontramos esos textos de la palabra de Dios en los que somos cuestionados en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de vivir la vida, en la forma de relacionarnos con Dios, podemos en algún momento entrar como en una especie de crisis. A veces quisiéramos, me parece, encontrar más de esos textos en donde el Señor se vuelve pródigo en promesas y nos dice que va a estar siempre con nosotros, que no tengamos miedo, que bendecirá nuestra vida, que nos salvará, que nos santificará, etc. Y quisiéramos que la Sagrada Escritura se estuviera toda ella allí simplemente en las promesas de Dios y en el cumplimiento de esas promesas de Dios. Pero resulta que no siempre es así. Muchas veces la palabra de Dios viene a nosotros a cuestionarnos, a decirnos: mira, la forma como tú estás entendiendo el mundo, la forma como tú estás viviendo la vida, tu vida de familia no es la forma correcta. Y ahí entonces nosotros podemos llegar a darnos cuenta de que podría incluso en algún momento no gustarnos muchísimo la enseñanza ni la predicación del Evangelio. Sin embargo, en la aceptación total de la palabra de Dios es donde nosotros nos damos cuenta que nuestro proceso de formación es integral. Jesús no nos enseña simplemente para el presente, sino también para el futuro. Jesús no nos enseña simplemente para la tierra, sino también para el cielo. Jesús no nos enseña simplemente cómo ser buenos ciudadanos, cómo ser buenas personas,
sino que nos enseña también cómo ser auténticos y verdaderos hijos de Dios. Jesús no nos enseña simplemente a amar a nuestro hermano, sino que nos enseña también a amar a Dios. Por eso, cuando nosotros entendemos esas cosas de esta forma, nos damos cuenta que Jesús llega a nuestra vida con toda la fuerza y con toda la contundencia para hacer de nosotros personas que caminan no simplemente en la bondad, sino que caminan en la santidad y en la perfección de la vida. Escuchar a Jesús suele ser una experiencia muy alentadora, muy vivificante, muy consoladora, pero también puede ser una experiencia donde nosotros nos lleguemos, como decía ahorita, a cuestionar muy seriamente en nuestra vida. Y sobre todo, como lo hemos venido también escuchando durante esos días en la primera carta del apóstol San Juan, nosotros somos cuestionados en nuestra forma de amar. Cada vez que hablamos de este tema, siempre pensamos que ya tenemos toda la habilidad, que tenemos toda la destreza, que sabemos cómo se hace, que nadie tiene que venir a enseñarnos eso cómo se hace, que ya sencillamente queremos a la gente, que nos importa la gente y que hacemos cosas por las personas y que no deberían pedir más, no deberían exigirse más. Sin embargo, Jesús no es una persona que se contente con que nosotros vivamos nuestra vida de una manera mediana o con el mínimo de exigencia, sino que Jesús, conociendo perfectamente de qué estamos hechos y todas nuestras posibilidades, Jesús nos jalona para que alcancemos la estatura moral y la estatura en el amor lo más alto posible, de tal manera que nuestro corazón permanentemente sea un corazón que se asemeje al corazón de Dios. Por eso cuando lee este texto del profeta Isaías allá en la sinagoga de su pueblo, y la gente lo oye sin lugar a dudas complacida, pero no va a ser siempre complacencia lo que Jesús encuentra cuando predica la palabra de Dios. Porque en ese momento estaba leyendo un texto que decía: el Espíritu del Señor me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a sanar los corazones heridos, a liberar a los cautivos, etc. Ese es un texto muy lindo y en el fondo pues todos quisiéramos escuchar que alguien llega a nuestra vida justamente para sanar nuestras heridas y devolver la alegría. Pero, ¿y qué pasa con esos otros textos donde no suena la palabra de Dios de esa forma, sino que es una palabra que nos interroga y que es una palabra que nos mueve a la conversión y que es una palabra que incluso puede llegar a ser muy crítica de nuestra forma de vivir, allí donde nosotros sentimos que nadie debería meterse en nuestra manera de vivir la vida, sino que simplemente cada quien vívala como quiera, como pueda, como le guste o como la ha entendido? Pues no, como les dije al principio, Jesús le interesa que nuestro proceso de formación sea íntegro y que cuando se trata de alcanzar la estatura de lo que Dios espera, sea una estatura de santidad. Dios no espera de nosotros menos, porque Él no es menos que eso, Él es santo. Y justamente quiere que nosotros, imagen y semejanza suya, también seamos santos como Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.